En la cena de ensayo, mi hermana se levantó borracha. Necesito decir algo. Durante 12 años he estado dormidando con todos los chicos con los que has salido. Incluyendo la habitación jadeó. Mi prometido se levantó lentamente. No parecía sorprendido. Parecía triste. Y dijo, lo sé. Y ella también. Borracha con el vino que mi madre seguía sirviendo, dijo, necesito decir algo. Durante 12 años. Me he acostado con cada hombre con el que has salido, incluyendo. La habitación jadeó. Mi prometido Everett se levantó lentamente. No parecía sorprendido. Parecía triste. Y él dijo, lo sé, y ella también. Vi el tenedor de mi madre detenerse a mitad de camino de su boca. Vi la cara de mi padre no hacer nada, que fue lo que finalmente me rompió. 6 meses antes, Briere había intentado acostarse con Everett. Ella no sabía que él tenía un timbre de ring con audio. Ella no sabía que él condujo a mi hospital esa misma noche. Y ella no sabía que la cena de esta noche era una trampa. Debo decirles cómo llegamos aquí porque una cena de ensayo no termina así por accidente. No le sirves vino a tu hija menor en una mesa de 63 personas y la ves levantarse con un cuchillo de mantequilla y asumes que nada va a pasar. Mi madre sirvió ese vino sabiendo exactamente lo que esperaba que sucediera. Lo que no sabía era que cada mano en la mesa, excepto la suya, había estado esperando 6 meses por esta misma frase. Crecí en Millbrook, Ohio. 8.200 personas, un semáforo que importaba. Y 5 familias cuyos nombres aprendías antes del jardín de infancia. Los Borley eran una de ellas. Mi abuelo abrió Borley Hardware en 1962. Mi padre, Duane, ahora dirige 3 sucursales. Incluyendo la principal en Main Street con el toldo rojo que no se ha cambiado desde la administración Reagan. En Millbrook, ser un Borley significaba que la gente te sonreía antes de que supieran tu nombre. Le sonreían a mi madre, Nan, que enseñó escuela dominical en First Methodist durante 22 años. Le sonreían a mi hermana, Briere, que nació 4 años después de mí y fue llamada la bonita desde los 6 años. Y a mí me sonreían amablemente porque yo era la inteligente. ¿Qué es la frase clave que usan las madres de los pueblos pequeños del Medio Oeste cuando quieren decirles a sus amigas que una hija estará bien por su cuenta y la otra necesitará ser protegida? Te estoy contando esto porque importa. Es la tierra de la que todo lo demás creció. Mi madre decidió en algún momento temprano que Briere era suya y que yo era mía. Mi padre no decidió nada. Dejó que mi madre decidiera. Su silla en el porche trasero, su Miller Lite, su radio de música country, su silencio. Cada vez que me pasaba algo de niña, algo en lo que los adultos deberían haber intervenido. Mi padre decía, tu madre lo resolverá. Ella lo resolvió. Lo resolvió asegurándose de que nada fuera nunca un problema para Briere. El mantel que mi abuela usaba los domingos, el de encaje con las fresas. Ha estado en el apartamento de Briere desde 2019 porque Briere lo tomó prestado y nunca lo devolvió. Nadie lo pidió de vuelta. En la casa Borley, las cosas se desviaban hacia Briere y se quedaban allí. Lo primero que se desvió fue un chico llamado Trevor Landon. Era el verano de 2013. Yo tenía 19 años, estaba en casa de vacaciones después de mi primer año en Ohio State. Y Trevor condujo desde su dormitorio para conocer a mi familia. Briere tenía 15 años. Abrió la puerta con una camiseta sin mangas color mostaza que yo le había comprado para su cumpleaños número 14. Vi los ojos de Trevor hacer lo que hacen los ojos de los hombres cuando una adolescente ha decidido a los 15 años ser notada. 3 semanas después, Trevor dejó de contestar mis llamadas. 7 años después, me enviaría un mensaje en Facebook que comenzaba. Yo tenía 20 años. Ella me dijo que tenía 18. No respondí. No necesitaba hacerlo. Para entonces, ya lo sabía.
Lo que no sabía a los 19 años era que Trevor no era el principio. Solo fue el primero que noté. Y cuando intenté decírselo a mi madre, ella me sirvió una taza de café y dijo: Tu hermana apenas está aprendiendo a ser una mujer. No hagas de esto un problema. Esa fue la frase. Esa fue la base. Durante 12 años, cada vez que un hombre salía de mi vida sin explicación, mi madre ya me había entregado la frase para usarla en mi contra. No hagas de esto un problema. El segundo que recuerdo es con Nor Ashby. Yo tenía 24 años. Connor vendía seguros en Cleveland. Tenía el tipo de manos firmes en las que confías sin darte cuenta. Y me pidió que me casara con él después de 14 meses. Fijamos una fecha para abril de 2018, 2 semanas antes de la boda. Brier condujo hasta Cleveland para ayudarlo a planear una sorpresa de soltero. Se quedó 2 noches. Me llamó la tercera mañana, llorando en voz baja por teléfono y dijo: Agnes. No sé cómo decirte esto con delicadeza. Connor no es el hombre para ti. Esas fueron sus palabras exactas. No me hizo una insinuación. No me lastimó. Solo, no es el hombre para ti. Lo cual estaba diseñado para que yo rellenara el espacio en blanco en la peor dirección posible. Lo rellené en la peor dirección posible. Cancelé la boda. Devolví el anillo por FedEx porque no podía soportar ver su cara. Intentó contactarme. Condujo hasta First Methodist el domingo en que debíamos habernos casado. Se paró en el estacionamiento e intentó entrar. Mi madre, con su chaqueta de perlas de Ujier, lo recibió en la puerta y le dijo que era una desgracia y que nunca más contactara a su hija. Él se fue. No supe que había venido hasta 7 años después. Cuando se sentó frente a mí en una cafetería en Cleveland y deslizó una carpeta de mensajes de texto guardados por la mesa y dijo: Tu madre escribió esto, Agnes. Mira la fecha. Pero me estoy adelantando. Después de Connor, dejé de salir durante 2 años. Me mudé a Columbus. Terminé la escuela de enfermería con las mejores calificaciones de mi clase porque el dolor es un excelente compañero de estudio. Conseguí un trabajo en Nationwide Children's en la UCI. ¿Qué es el tipo de trabajo que te enseña cómo se ve cuando un cuerpo deja de luchar? 7 segundos, usualmente. Eso es lo que le toma a un monitor cardíaco decirte lo que una familia pasará el resto de su vida. Sin entender. Me volví buena en ese trabajo. Me volví muy buena en eso. Mientras tanto, a finales de 2021, Brier apareció en mi nueva casa en Columbus con 4 cajas de cartón y una historia sobre una ruptura y un contrato de alquiler que se había caído. Mi madre la había instruido en el camino. Solo 3 meses, Agnes. Necesita a su hermana. Brier se mudó al estudio encima de mi garaje. Prometió irse para mi cumpleaños número 28. Para cuando conocí a Everett, esas 4 cajas todavía estaban en mi pasillo de arriba. Y Brier había estado arriba durante 3 años y 2 meses. Y yo todavía no le había pedido que se fuera porque cada vez que me acercaba, mi madre llamaba y decía: Tu hermana es frágil, Agnes. Puedes permitirte ser generosa. Miles Rohr fue el tercero, un arquitecto de Columbus, de 30 años, cálido de una manera cuidadosa. Nos conocimos en octubre de 2022. Hice algo que nunca había hecho antes. No le dije a Brier durante 8 semanas. Guardé a Miles para mí. Como una persona hambrienta esconde el pan. Y luego, un jueves, Brier simplemente entró al Denmark Trail Wine Bar mientras yo estaba allí con él y se sentó en él taburete número 4 y pidió la misma bebida que yo y en 20 minutos hizo que Miles se riera con una historia que yo nunca había escuchado antes. Miles dejó de llamar 6 semanas después. Su último correo electrónico decía: Lo siento. Pregúntale a tu hermana. No le pregunté. No pude. Aún no estaba lista para saber cuál sería la respuesta.
Lo descubriría eventualmente cuando Everett rastreara a Miles en Denver en septiembre de 2025. Y Miles grabó un mensaje de voz que decía: «Te lo dije en ese entonces. No estabas lista para escucharlo. Espero que estés lista ahora». Patrick Quillin llegó en la primavera de 2023. Un profesor de historia de secundaria, de voz suave. El tipo de hombre que recordaba lo que decías la primera vez. Salimos 5 meses. Tuve gripe en agosto. Estaba en cama con una fiebre de 38.8 grados Celsius y le envié un mensaje de texto a Briere desde el sofá y le pedí que me trajera sopa. Ella trajo sopa. También, mientras yo estaba semi-inconsciente arriba, invitó a Patrick a hacerle compañía. Oí su voz en mi cocina a través de los tablones del suelo. Oí el raspado de la sartén. Oí su risa. Patrick se fue 2 horas después. Me llamó a la mañana siguiente, plano y distante, y dijo que necesitaba pensar. Pensó durante 6 días. Luego rompió conmigo en un estacionamiento. Conduje a casa. Entré a mi cocina. La olla de marinara seguía en la estufa, todavía caliente. Briere se había ido. Me senté en el suelo y por primera vez en 10 años. Me permití decir la cosa en voz alta. Ella ha estado haciendo esto todo el tiempo. Se lo dije a nadie. Se lo dije a la olla de marinara. Y luego me levanté. La lavé y la puse de nuevo en el gabinete porque eso es lo que me habían entrenado a hacer. Todavía no sabía sobre Connor. Todavía no sabía la historia completa de Miles. Todavía no sabía que mi madre le había escrito a mano un mensaje de texto a Connor en 2018 que decía: no rompas una familia por un momento de debilidad. Todo lo que sabía en ese momento en el suelo de la cocina era que un patrón tenía un nombre. Y el nombre era mi hermana. Y la persona que había construido el patrón estaba de pie en First Methodist todos los domingos, enseñando a los niños sobre la verdad. Así que lo sabía. Pero saber y probar no son lo mismo. Y probar para una mujer en un pequeño pueblo de Ohio con un semáforo que importaba requeriría un tipo de hombre que aún no había conocido. Lo conocí en abril de 2024. La boda de una amiga en Columbus, mesa 9, manteles blancos, pastel de vainilla. Everett Bancroft tenía 33 años entonces. Un consultor de seguridad que dirigía operaciones de equipo rojo para empresas financieras. Que es una forma educada de decir que le pagaban por irrumpir en lugares y mostrar a los propietarios cómo les habían mentido. Se sentó a mi lado y me vio comer ambas porciones de pastel y luego dijo: «Eres la única persona aquí que come como si hubiera trabajado doble ayer». Me reí. Fue la primera risa real que había reído en 18 meses. Hablamos hasta las 2 de la mañana. No me pidió mi número. Me pidió mi correo electrónico. Que desde entonces he aprendido que es lo que hace un hombre cuando tiene 33 años y ya no quiere perder el tiempo de nadie. 14 meses después, estábamos comprometidos. No lo traje a Millbrook hasta abril de 2025. Tenía un presentimiento. Todavía no sabía qué era el presentimiento, pero sabía que debía confiar en él. Y luego, un domingo, lo llevé a casa de mis padres para almorzar. Briere estaba allí. Llevaba un vestido de lino blanco que era un poco demasiado corto para un almuerzo dominical y un tono de lápiz labial que solo usaba cuando estaba planeando algo. Le estrechó la mano a Everett y la mantuvo durante 4 segundos de más. Yo conté. Aprendes a contar en 12 años de contar. Everett no reaccionó en ese momento. Pero en el estacionamiento de la cafetería donde paramos para tomar café en el camino a casa. Apagó el encendido y dijo: «Tu hermana me hizo 4 preguntas. Ninguna de ellas era sobre ti». Lo miré. Él me miró. Él dijo: «Entrevisto a mentirosos para ganarme la vida, Agnes. Tu hermana no es sutil». Esa fue la primera vez en 12 años que un hombre había visto a Briere claramente en menos de 30.
minutos y no había rellenado ningún espacio en blanco para ella. La había mirado a ella y luego me había mirado a mí y me había elegido a mí. No lloré en el estacionamiento. Puse mi mano sobre la suya y dije: creo que va a intentar algo y no sé qué voy a hacer al respecto. Él dijo: entonces esperamos y observamos. Eso fue en abril. Él tenía razón. Ella intentó algo el 14 de junio. 14 de junio de 2025. Estaba haciendo doble turno en Nationwide Children's. Un transporte crítico de un accidente de carretera a las 7. Una segunda admisión a las 9:40. El tipo de noche en la que olvidas beber agua. Everett estaba en casa trabajando hasta tarde en la cocina en un contrato para un banco en Louisville. A las 10:52 de la noche, nuestro timbre ring reconoció una cara. La cara era la de Brier. Llevaba una bata de seda del color de un estanque a finales de verano, verde y resbaladiza. Era el regalo de Navidad que le había dado en 2022. Tenía una botella de vino en una mano. Everett no abrió la puerta. Observó la transmisión en su teléfono y escuchó. Ella presionó el timbre 3 veces. Luego presionó el intercomunicador. Ella dijo: Everett, abre. Agnes está haciendo doble turno. Tengo una llave. Solo quiero hablar. Él no respondió. Tomó sus llaves y su computadora portátil y se metió en su coche y condujo 28 minutos hasta mí. Hospital. Esperó en el estacionamiento desde las 11:30 hasta las 4:12 de la mañana. Cuando salí por las puertas corredizas a las 4:12 con el uniforme, todavía manchado con la sangre de un niño de 12 años de un accidente de bicicleta que no pudimos salvar. Él estaba apoyado en la puerta del lado del conductor con su computadora portátil cerrada bajo él. ¿Brazo? Él dijo: no tienes que verlo. Puedo llamar a la policía y hacer un informe. Solo dime lo que quieres. Yo dije: muéstrame. Él abrió la computadora portátil. Reprodujo 3 minutos y 18 segundos de metraje. Vi a mi hermana con la bata de seda que le había dado intentar convencer a mi prometido para que abriera nuestra puerta principal. La vi bajar la voz al registro que usaba con mis novios cuando yo no estaba en la habitación. La vi decir: no tienes que decirle nada. No lloré. Cerré la computadora portátil. Miré a Everett. Dije: no le digas que lo sabemos. Todavía no. Quiero ver hasta dónde llegará mi madre. Él asintió una vez, dijo: el tiempo que necesites. Condujimos a casa en coches separados. En mi mesa de la cocina. Saqué un cuaderno Moleskine negro que había comprado 3 años antes y nunca había usado. En la primera página, escribí 3 palabras. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? En la última página, a lápiz, escribí un nombre. Connor. A las 4:30 de la mañana, todavía no sabía por qué lo había escrito. Solo sabía que si iba a hacer esto correctamente, iba a necesitar el testimonio que mi familia había pasado 7 años fingiendo que no existía. Los siguientes 6 meses se convirtieron en el trabajo más cuidadoso que he hecho. Everett lo llamó construcción por niveles. Yo lo llamé el libro mayor. Teníamos 6 niveles cuando llegó el día de Acción de Gracias. El nivel 1 era el propio metraje. Everett lo copió en 3 ubicaciones separadas, un disco externo en su oficina, una cuenta privada en la nube a su nombre y una USB roja etiquetada J14 que selló en un sobre y le dio a una abogada llamada Sheila Torrance en Columbus. Sheila había manejado el divorcio de su hermana 3 años antes. Ella leyó la transcripción del metraje en 10 minutos y dijo: ¿qué quieres? Yo dije: paciencia por ahora. El nivel 2 era Connor. Lo encontré en LinkedIn a principios de julio. Su perfil decía que era un corredor de seguros en Cleveland y que tenía 2 hijastros. Le escribí un párrafo. Le dije que lamentaba lo que mi familia le había hecho.
que apenas comenzaba a entenderlo y que si alguna vez estaba dispuesto a hablar, yo conduciría a donde él estuviera. Me respondió en 4 horas. Nos reunimos un sábado en una cafetería llamada Phoenix en el lado este de Cleveland. Y él trajo una carpeta de Manila. Dentro de la carpeta había impresiones de mensajes de texto de mi madre a él fechados en marzo de 2018, ella lo había bloqueado oficialmente como la historia familiar. Pero en privado le había escrito un último mensaje la mañana de lo que habría sido nuestra boda. Decía, no rompas una familia por un momento de debilidad. Mi hija se recuperará si desapareces. ¿Desaparece, Connor? Connor dijo, lo guardé durante 7 años. No sabía por qué. Ahora lo sé. Me miró al otro lado de la mesa. No se disculpó porque no había hecho nada por lo que disculparse. Y lo amé por no hacernos perder el tiempo con la culpa. Él dijo, lo que necesites, iré. Tú dime el día. Le dije que todavía no sabía qué día sería. Le dije que habría una cena de ensayo. Él dijo, envíame la fecha cuando la sepas. Estaré allí. Nos dimos la mano. Conduje de regreso a Columbus y pegué sus mensajes en mi Moleskine y subrayé la palabra desaparece. Hasta que la pluma traspasó la página. El nivel 3 eran Miles y Patrick. Everett rastreó a Miles hasta Denver a través de un amigo en común en septiembre. Miles me escribió un correo electrónico de 4 páginas en papel blanco liso, impreso y enviado por correo porque dijo que no confiaba en nada que pudiera ser reenviado. Dijo lo que debería haber dicho en 2022 y se disculpó por ser un cobarde. Patrick nunca respondió, pero su esposa sí. Me encontró en Facebook 2 semanas después y escribió una frase. Patrick me contó lo que pasó. Si me necesitas, estoy lista. Todavía no la necesitaba, pero guardé su nombre. El nivel 4 era la abogada. En octubre, Sheila Torrance reunió 2 expedientes, ambos en carpetas rojas. El primero era un aviso de 30 días para desalojar el estudio encima de mi garaje, que yo poseía completamente y que Brier había ocupado sin contrato de arrendamiento durante 4 años. El segundo era una carta de demanda que cubría 6 años de lo que mis padres siempre habían llamado préstamos familiares. Dinero que Brier me había quitado en incrementos de 500,000, sumando un total de poco menos de 31,000 dólares. Lo que yo había documentado en una sola hoja de cálculo que había guardado solo porque no podía evitarlo. Sheila dijo, ¿quieres notificarla mientras está borracha o después? Yo dije, después. Quiero que lo recuerde. El nivel 5 fue el más difícil. En noviembre, invité a mi madre a un brunch, solo nosotras 2 en Denmark Trail. No había estado sola con ella en 18 meses. Llevaba un abrigo camel que le había comprado 3 navidades antes. Y pidió un café con leche de lavanda, y lo revolvió durante 1 minuto completo antes de beberlo. Le pregunté en voz baja cómo pensaba que le estaba yendo a Brier. La dejé hablar. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesa grabando. Habló durante 9 minutos. En algún momento, dijo. Brier solo lo hace porque se siente menos que tú. Tienes que entender a tu hermana. Siempre fuiste la de la disciplina. Ella no estaba hecha para eso. Asentí. Le pregunté cuánto tiempo había sabido que Brier hacía lo que hacía. Ella sonrió. Ella dijo, Agnes, cariño, las madres saben. Las madres saben desde el primer chico. Luego bebió su café con leche. Me fui a casa. Le envié la grabación a Everett. Mi mensaje decía, es suficiente. El nivel 6 era el lugar. Everett había realizado una auditoría de seguridad para Anthony Genevies en 2019 cuando Anthony estaba abriendo su segundo restaurante. La hija menor de Anthony tenía una hermana como la mía. Everett condujo hasta Genevies un martes a principios de diciembre.
Se sentó con Anthony en la cocina y le explicó cuidadosamente lo que quería. Anthony dijo, cada esquina. 2 cámaras. Graba, no transmitas. Y yo observo desde atrás. Everett las instaló él mismo a la mañana siguiente. 2 cámaras en la sala privada. Una en la lámpara de la mesa 3, una detrás de la cortina en la esquina este. Fui 5 días antes de la cena para probar el menú. Miré directamente la lámpara de la mesa 3 y no sonreí. 10 días antes de la boda, Everett puso una carpeta en el mostrador de nuestra cocina. La pestaña decía para el sábado. Él dijo, si quieres parar, paramos. Esta es la última vez que te lo preguntaré. La empujé de nuevo por el mostrador. Yo dije, el sábado nos casamos. El viernes es para Brier. Él respiró hondo. Él dijo, sabes, Connor dijo que vendría por la mañana. ¿Lo quieres aquí la noche anterior? Lo pensé. Yo dije, no, lo quiero a las 7 de la mañana del día de la boda. Si ella intenta algo esa noche, debería pensar que se salió con la suya. Déjala dormir una noche más creyendo que ganó. Esa noche no sabía que Connor ya había decidido en privado conducir la noche anterior. No sabía que entraría por la puerta de Genevieve a las 8:41 del viernes, con una carpeta en la mano. Y terminaría el capítulo de mi vida que había comenzado el domingo en que se había parado en él. Estacionamiento de una iglesia. Nadie le había permitido entrar. Sábado por la tarde, 13 de diciembre de 2025. La cena de ensayo. La sala privada de Genevieve. 63 invitados. Una estación de costillas en la pared trasera. Un plato de linguini en el que mi madre había insistido. La lámpara de la mesa 3 zumbando. Brier llegó a las 7:28 con un vestido rojo que me había probado en una boutique en Columbus 3 semanas antes y había decidido no comprar porque era demasiado caro para un viernes. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Había estado rastreando mis compras desde que tenía 20 años. Entró en la sala y tomó el asiento al lado del marcador del lugar de Everett. Everett había cambiado las tarjetas 15 minutos antes. Brier descubrió que estaba sentada junto al pastor Glenford. Ella le sonrió porque era Brier y porque Brier podía manipular a cualquiera en Millbrook en menos de 1 minuto. Mi madre ya estaba al final de la mesa con una botella de Cabernet. El restaurante había servido la primera ronda. Mi madre tomó la botella de la mano del camarero, sonrió y dijo, yo sirvo. Es una noche especial. Ella llenó el vaso de Brier primero. Brier lo bebió en 14 minutos. Mi madre lo rellenó. Yo miré. Everett miró. Hazel, mi dama de honor y mi mejor amiga desde 4º grado. Se inclinó hacia mí mientras mi madre iba por la botella por tercera vez, y susurró, Agnes. ¿Estás segura? Asentí. Hazel dijo, mírala. Yo dije, estoy mirando. Ese es el punto. Reed Baster, el hermano menor de Everett, dio el brindis del padrino primero. Duró 3 minutos, fue cálido y divertido y dejó a todos cómodos. Hazel dio el brindis de la dama de honor después. Contó la historia de cómo me había conocido en 4º grado cuando yo me había parado frente a un matón que molestaba a una niña más pequeña y me negué a moverme. Ella dijo. Agnes ha estado protegiendo a otras personas toda su vida. Llevo 23 años esperando que alguien la proteja a ella. Cuando levantó su copa al final del brindis, chocó la mía, y no chocó la de Brier, y Brier lo vio. Brier se bebió su tercer vaso y esperó. Mi padre fue invitado a hablar a continuación. Se puso de pie. Llevaba el traje gris que había usado en el funeral de mi abuelo, el único traje que poseía. Sostenía el vaso en la mano, y su mano temblaba. Fue la primera vez en 31 años de mi vida que había visto la mano de mi padre temblar. Abrió la boca y la cerró y la abrió de nuevo y le dijo a mi hija Agnes y a Everett, un buen hombre. Un buen hombre.
Luego se sentó. Todo el brindis duró 11 segundos. Lo miré. Él miró el mantel. Y en ese segundo, comprendí que mi padre había sabido, al menos en parte. Durante más tiempo de lo que jamás había dejado ver. Y que la razón por la que su mano temblaba era que sabía lo que venía. Y había decidido de nuevo no decir nada. Mi madre sirvió el cuarto vaso de Brier. Brier se levantó. Golpeó la hoja de su cuchillo de mantequilla contra el lado de su copa de vino. 3 anillos limpios. Y la habitación quedó en silencio como si hubiera estado esperando toda su vida que una habitación se quedara en silencio para ella, lo que me di cuenta entonces que sí. Necesito decir algo, dijo Brier. Mi madre sonrió. Yo miré la sonrisa. Era una sonrisa que creía que iba a recibir un brindis. Brier miró alrededor de la habitación lentamente. Estaba haciendo lo que hacía, que era hacer que todos se sintieran individualmente mirados. Era buena en eso. Era la mejor de la familia en eso. Había estado practicando desde los 6 años. Amo a mi hermana, dijo Brier. La he amado toda mi vida, pero no puedo levantarme mañana como su dama de honor. Como su hermana. No puedo estar a su lado con esto en el pecho. Everett puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. Apoyó un dedo encima. Ese fue el único movimiento que hizo. Brier respiró hondo. Sus ojos ya estaban húmedos. Había aprendido temprano a humedecer sus ojos a voluntad durante 12 años. Ella dijo, me he acostado con todos los hombres con los que mi hermana ha salido alguna vez. La habitación aún no jadeó. La habitación no se había puesto al día. Los primeros 3 segundos después de que ella lo dijo. El único sonido fue el tintineo del cuchillo y el tenedor del pastor Glenford siendo colocados con mucho cuidado en el borde de su plato. Paralelos entre sí, como un hombre que acaba de darse cuenta de que está en el edificio equivocado. Trevor Landon, dijo Brier. El verano de 2013. Yo tenía 15 años. Agnes no lo sabía. Con Norasby. La primavera de 2018. 2 semanas antes de la boda. Que nunca sucedió. Miles Roar 2022. 8 semanas después. Ella respiró hondo. Patrick Quillin 2023. Ahora la habitación jadeó. Jadeó bajo como una habitación que había estado conteniendo la respiración sin saberlo. La tía Dolores, al otro extremo de la mesa, dijo, Dios en el cielo. La esposa del alcalde, Rosalind Kittredge, sacó su teléfono. No lo levantó. Le envió un mensaje de texto a su esposo en el bar de al lado. Bill, ven aquí ahora. Mi madre se levantó de su extremo de la mesa. Brier, cariño, siéntate. Brier negó con la cabeza. Mamá, he estado callada demasiado tiempo. Me dijiste que me callara. Ya no puedo. Estaba llorando ahora. Las lágrimas estaban muy bien colocadas. Y ella dijo, volviendo la cabeza hacia Everett, incluyendo a Everett. Everett se puso de pie. No levantó la voz. No empujó su silla hacia atrás con fuerza. Dobló su servilleta de la misma manera que mi padre había doblado la suya 4 minutos antes. Y la colocó sobre la mesa junto a su plato. Dijo en voz baja a los 63 invitados, lo sé, y ella también. La habitación se volvió hacia mí al unísono. Yo estaba sonriendo. Era una sonrisa muy pequeña. No era triunfante. Era la sonrisa de una mujer que había estado esperando una frase demasiado tiempo. Dije lo primero que había dicho en toda la noche. Dije, siéntate, Brier. Everett tiene algo que le gustaría que todos vieran. Brier no se sentó. Se quedó de pie un momento más. Y por primera vez en su vida. Se volvió para mirar a nuestra madre porque eso es lo que Brier había hecho toda su vida. Había mirado a Naen para saber qué hacer a continuación. Y Naen, y lo recordaré mientras viva, no le devolvió la mirada.
Naen miró el suelo. La boca de Briere se abrió ligeramente, y ella se sentó, no con gracia. Como si le hubieran cortado las piernas. Everett destapó el USB rojo marcado J14 y lo deslizó en su computadora portátil. El televisor en la pared lejana de la sala privada. Que había estado apagado toda la noche y que los invitados habían asumido que era decorativo. Se encendió. El metraje del timbre ring comenzó a reproducirse. No había banda sonora. No había edición. Había una bata de seda verde. Estaba la voz de mi hermana. Inconfundible para todos en esa habitación que la habían conocido desde que era niña, diciendo: Agnes está haciendo doble turno. No tienes que decirle nada. La tía Dolores dijo: Dios en el cielo de nuevo. Las mismas palabras, las únicas palabras que tenía. El pastor Glenford no se cubrió los ojos. Él observó. Era su trabajo observar. Él había bautizado a Briere a las 8 semanas de edad en 1998 y ahora iba a observar. Everett detuvo el metraje a los 3 minutos y 18 segundos. Se volvió hacia mi madre. No parecía enojado. Parecía como había parecido en el estacionamiento en Columbus en abril. Paciente, arrepentido y profesional, dijo: Señora Borley. Tengo un clip más. Puede contárselo a la sala usted misma o puedo reproducirlo yo. Usted decide. La boca de mi madre se movió sin sonido. Miró a mi padre. Mi padre miró al suelo. Esa fue su respuesta. Esa siempre había sido su respuesta. Everett presionó play en la grabación del brunch. La voz de mi madre se escuchó a través del sistema de sonido del restaurante. Clara y cercana e inconfundible. La voz que usaba en la iglesia. La voz que usaba para consolar a otras madres en el dolor. Briere solo lo hace porque se siente menos que tú. Siempre fuiste la de la disciplina. Ella no. Estaba hecha para eso. 14 segundos. Luego, las madres saben, Agnes. Las madres saben desde el primer chico. La esposa del alcalde, Rosalind, se levantó y salió de la sala privada. No abandonó el restaurante. Salió al pasillo para llamar a alguien. Se podía escuchar su voz amortiguada desde detrás de la puerta de cristal. Le estaba contando a alguien del pueblo, alguien que aún no estaba en la sala. Lo que acababa de suceder. Para cuando la señora Kittredge regresó, lo cual hizo 3 minutos después. Milbrook había comenzado a enterarse. Mi padre levantó la vista del suelo por primera vez en toda la noche. Me miró directamente al otro lado de la mesa y sus labios se movieron sin sonido. Y la forma que hicieron fue: lo siento. No asentí. No negué con la cabeza. Simplemente sostuve su mirada. Esa fue la primera conversación real que mi padre y yo habíamos tenido. La puerta principal del restaurante se abrió a las 8:41. No se suponía que llegara hasta las 7 de la mañana siguiente. Había sido Clara, pero con Norasby entró por la puerta principal de Genevieve a las 8:41 de un viernes por la noche, de 33 años, con un abrigo de lana azul marino. Sosteniendo una carpeta de Manila que reconocí de la cafetería de Cleveland 5 meses antes. Entró en la sala privada y se detuvo al final de la mesa, frente a mi padre. No me miró. No miró a Briere. Miró a la sala. Mi nombre es Connor Ashby, dijo. En la primavera de 2018, me iba a casar con Agnes Borley. 2 semanas antes de nuestra boda. Briere vino a mi apartamento en Cleveland. Se quedó. Se aseguró de que Agnes se enterara de la peor manera posible para que Agnes creyera que fue mi culpa. Agnes canceló nuestra boda. Fui a nuestra iglesia el domingo por la mañana en que deberíamos habernos casado para intentar hablar con ella. Su madre me detuvo en la puerta y me dijo que era una desgracia. Guardé los mensajes de texto que la señora Borley me escribió antes y después de ese domingo. Los he guardado durante 7 años.
No. Sabía por qué los guardaba. Hizo una pausa. Ahora lo sé. Puso la carpeta sobre la mesa frente a mí. No frente a mi madre. No frente a Briere. Frente a mí. El pastor Glenford se levantó lentamente de su silla. Caminó a lo largo de la mesa. Abrió la carpeta. Leyó la primera página. Reconoció la letra de mi madre al instante. La leyó 2 veces. Luego se volvió hacia mi madre y con la voz que había usado durante 22 años para bautizar a los niños de Millbrook, dijo, Nan. Confié en ti durante 12 años. Me dijiste que Briere era solo sensible. Me dijiste que Agnes exageraba. Me dijiste que Connor fue un error de Agnes. Confié en ti. Cerró la carpeta. El domingo. No oficiaré la boda de Agnes y Everett. No puedo pararme ante Dios y fingir que esta noche no. Sucedió. Mi madre hizo un pequeño sonido. No fue una palabra. Mi padre le tomó la mano. La sostuvo durante 3 segundos. Luego la soltó. Fue algo pequeño. Te lo habrías perdido si no hubieras estado mirando. Yo estaba mirando. Fue la primera decisión que mi padre había tomado por su cuenta en 31 años. Se puso de pie. Agnes, dijo. No intentó acercarse a mi lado de la mesa. Se quedó donde estaba. No lo sabía todo. Pero lo suficiente. Y no lo dije porque tenía miedo de que la casa se viniera abajo. La casa ya estaba desmoronándose. Simplemente no quería mirar. No me debes perdón. Te pido que sepas una cosa. Ahora estoy mirando. No hablé de inmediato. Mi padre estaba llorando. No se cubría la cara. En 31 años nunca había visto a mi padre llorar sin cubrirse la cara. Dije, siéntate, papá. Hay una cosa más. Me puse de pie por primera vez esa noche. No tomé una copa. Caminé hacia el lado de la mesa de Briere. En mi mano había un sobrecolor crema que había sacado de mi bolso 10 minutos antes y que había estado en mi regazo durante toda la cena de ensayo. Lo coloqué en su plato junto al cuchillo de mantequilla que había usado para llamar la atención de la sala. Briere, dije, esto es un aviso de 72 horas. El estudio encima de mi garaje, que es mío. Que siempre ha sido mío, por el que nunca has tenido un contrato de arrendamiento. Necesitas desalojarlo antes de las 9:00 de la mañana del lunes. Mi abogada, Sheila Torrance, estará allí. La boda se celebrará mañana. No estás invitada. Y por favor, no me vuelvas a llamar hasta que yo te llame. Si te llamo. Briere no abrió el sobre. Miró una última vez a nuestra madre. Nuestra madre no le devolvió la mirada. Era la segunda vez esa noche. Es importante para mí que entiendas esto. 2 veces en una noche, mi madre no miró a Briere cuando Briere la necesitaba. Eso fue lo que lo hizo. No el metraje, no el audio, no Connor. En el momento en que mi madre dejó de mirar, Briere había construido toda su vida basándose en ser mirada. Y cuando la mirada se detuvo, era una extraña con un vestido rojo en una habitación de 63 personas que la habían visto desde que era un bebé y que ya no la reconocían. Everett caminó a lo largo de la mesa y me tomó la mano. Le dijo a la sala, no en voz alta, gracias por venir. Nos vemos mañana. La ceremonia es a las 11. Luego, él y yo salimos. Hazel caminó detrás de nosotros. Reed caminó detrás de Hazel. Anthony Genevieve nos sostuvo la puerta principal y no le cobró la cena a mi padre. Más tarde, meses después, me dijo que él mismo había cubierto el costo porque algunas cosas no deben pagarse. Dormí 4 horas esa noche. Me desperté a las 7 de la mañana siguiente, 14 de diciembre.
En la suite del hotel que Everett había reservado. Hazel ya estaba en la sala de estar, tomando café con la bata que le dio el hotel. Me senté frente a ella. Ella dijo, ¿tienes hambre? Yo dije, sí. Eso es extraño, dijo ella. No es extraño. Es la primera mañana del resto. Me hizo huevos. Los comí. A las 7:40, mi teléfono zumbó. Era mi padre. ¿Puedo acompañarte? 3 palabras. Las leí. Dejé el teléfono. No respondí de inmediato. Hazel miró mi cara. No dijo nada. Pensé en el brindis de 11 segundos. Pensé en la mano que soltó 3 segundos la noche anterior. Pensé en lo que significaría entrar sola. Pensé en lo que significaría dejarlo. Respondí, no, entro sola, pero puedes sentarte en la primera fila. Él escribió, de acuerdo. 12 personas ya me habían enviado mensajes durante la noche, cuidadosamente redactados. Diciendo que no podían venir hoy. Les respondí a cada uno, gracias por ser honestos. Lo decía en serio. La honestidad de un pueblo pequeño, cuando finalmente llega. Es uno de los regalos más puros que puedes recibir. De todos modos, celebramos la boda en First Methodist. El pastor Glenford se había negado, como prometió, pero un ministro más joven del pueblo de al lado. El pastor Yarley aceptó de la noche a la mañana. Vinieron 51 personas. Llenaron la parte delantera de la iglesia. Las filas de atrás estaban vacías. Mi madre y mi padre se sentaron juntos en la tercera fila desde atrás. No vinieron al frente. Esa fue mi elección. No les pedí que vinieran al frente. Había elegido zapatos bajos y planos, de color marfil. Porque quería caminar con firmeza por mi cuenta, y no quería ser llevada por ninguna tela. Ni por ningún hombre, ni por ninguna familia. Caminé por el pasillo sola. Everett me esperaba en el altar y cuando lo miré. Sus ojos estaban húmedos pero no lloró y eso fue una amabilidad para mí porque no quería ser yo la que llorara en mi propia boda. Everett leyó votos tradicionales, cortos y limpios. Yo leí los votos que había escrito y los leí lentamente porque quería que la gente de la tercera fila desde atrás escuchara cada palabra. Dije que crecí en una casa donde el silencio era el idioma por defecto. Tú me has dado una casa donde la verdad no te castiga. No me caso contigo porque me salvaste. Me caso contigo porque te quedaste quieto a mi lado mientras yo me salvaba a mí misma. Cuando dije esa frase, no miré la tercera fila desde atrás. Pero oí a mi madre hacer un pequeño sonido. No me giré. Nos besamos. El objetivo de un fotógrafo capturó a mi padre en ese segundo. Vi la fotografía más tarde. Tenía los ojos cerrados y su cara era la cara de un hombre en oración. Todavía no sé qué quiero hacer con esa fotografía. La tengo en un cajón. La recepción se celebró en una pequeña posada en las afueras de Millbrook. No hicimos brindis formales. Comimos. Nos reímos. Hazel se levantó una vez extraoficialmente con una copa de champán. Y ella dijo. Le dije a Agnes en 4º grado que protegía a otras personas antes de protegerse a sí misma. Anoche fue la primera vez en 23 años que la vi protegerse a sí misma. Contaré esa historia en cada cena a la que vaya hasta que me muera. Todos se rieron. Yo me reí. Durante nuestro primer baile, me incliné al oído de Everett y le susurré. Pensé que estaría agotada. No lo estoy. Simplemente veo con claridad. El lunes por la mañana, estábamos en Charleston. Había pensado en octubre en cancelar la luna de miel. No lo hice. Algunas cosas no puedes permitir que tu hermana te las quite. O ella ganará una ronda final por la que nunca dejarás de pagar. Volamos el domingo por la noche. A las 9 de la mañana del lunes, hora de Charleston, Sheila Torrance llamó desde Ohio. Ella dijo, está hecho.
Las cerraduras están cambiadas. El estudio está vacío. Las pertenencias de Briere habían sido empacadas en 9 cajas y entregadas a la casa de mis padres. Mi madre, me dijo Sella, se había negado a aceptarlas. Las cajas estuvieron en la acera de Main Street frente a la casa Borley, visibles desde la ferretería. Durante 6 horas completas antes de que mi padre finalmente saliera y las llevara al garaje. Él las cargó solo. No pidió ayuda. No llamó a mi madre para que le ayudara. Sheila dijo, lo observé desde mi coche. Parecía un hombre levantando piedras. A primera hora de la tarde, hora del este. Una historia de Instagram había aparecido en la cuenta de Briere. Mostraba su rostro con luz suave, sin maquillaje, y una línea de texto. Mi familia me abandonó. En una hora, una de las antiguas amigas de la escuela secundaria de Briere. Una mujer llamada Erika P., que había estado en un chat grupal privado con Briere desde 2019. Y que había pasado 3 años disgustada en privado por lo que Briere había estado diciendo en ese chat. Tomó capturas de pantalla del chat y las publicó. Las capturas de pantalla se difundieron por Millbrook como el clima. El chat contenía, en palabras de Briere, mensajes que se remontaban a 2019 describiendo cómo se había acercado a cada uno de mis novios. El mensaje más antiguo en el chat decía, cada vez que Agnes trae un chico a casa, mamá le sirve un vaso extra. Es lo más fácil del mundo. Para las 3 de la tarde, 53 personas en Millbrook tenían esa captura de pantalla en sus teléfonos. Para las 5, todos los padres de la escuela dominical de mi madre la tenían. Para el martes, mi madre había renunciado discretamente a su puesto de voluntaria en First Methodist. El pastor Glenford no lo anunció. No lo necesitaba. A las 4:30 de la tarde del lunes, mi padre me llamó. Estaba parada en el balcón de nuestro hotel en Charleston. Mirando la batería y mi teléfono se iluminó y miré su nombre en la pantalla durante mucho tiempo. Antes de contestar, contesté a la 5ª llamada. Él dijo, Agnes. Te llamo yo solo. Tu madre no sabe que estoy llamando. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes aprender a ser tu padre. No respondí de inmediato. Observé un carguero en el puerto moverse 1 centímetro cada vez que parpadeaba. Dije, escucharé. Esta semana no. Estoy de luna de miel. Te llamaré cuando esté en casa. Lo dije sin rodeos. No lo suavicé. Él dijo, sí, está bien. Colgué. Everett estaba detrás de mí en el balcón. No preguntó qué había dicho mi padre. Me entregó un vaso de agua. Él dijo, bebe eso. Lo bebí. Lloré un poco, apoyada en él, sin hacer ruido. Había amado a mi padre toda mi vida. Todavía no sabía cómo amarlo de nuevo desde el principio. Pero el hecho de que me hubiera llamado solo por primera vez en 31 años. Sin mi madre a su lado en la cocina asintiendo, ese era el hecho. Ese era el único hecho al que tenía que aferrarme. 3 meses después, lo dejé venir a Columbus. Le di 30 minutos en el porche trasero de mi casa, la casa que ahora compartía con Everett. Le preparé café negro. No pidió una cerveza. Solía beber una Miller Lite en cualquier porche en cualquier clima. No pidió una. Se sentó con el café enfriándose en sus manos y dijo, no necesito que me arregles. Agnes. Necesito que estés presente. Esas son cosas diferentes. Asintió. Esas son cosas diferentes, repitió. Se quedó 30 minutos. No insistió en más. Se puso de pie. Me abrazó. Regresó a Ohio. Mi madre no ha venido. No la he invitado. Briere se ha mudado a Cincinnati. Publica de vez en cuando un vídeo corto sobre reconstrucción y dinámicas familiares tóxicas para una audiencia de 300 seguidores, la mayoría mujeres que no saben lo que hizo. Los vídeos no mencionan mi nombre.
Los vídeos no mencionan a nuestra madre. Los vídeos la describen siempre como una superviviente del distanciamiento familiar. Así lo ha expresado ahora. No los veo a menudo. Hazel los ve y me envía los peores. Los borro sin responder. Algunas personas no sanan. Algunas personas solo encuentran nuevas audiencias. He hecho las paces con esa distinción. Connor me envió una carta en enero. No pidió reunirse. No pidió perdón porque nunca fue él quien necesitaba ser perdonado. Solo dijo: gracias por encontrarme. Me alegro de haber podido ser útil. Espero que tengas una vida larga y tranquila. Guardo su carta en la parte trasera de mi Moleskine, detrás de la última página. Detrás del nombre escrito a lápiz que inició todo este registro. Hazel y yo tomamos café todos los domingos ahora. Everett trabaja. Yo trabajo. Compramos una perrita pequeña. La llamé Bridget. Everett dijo: Bridget es un nombre de anciana. Yo dije: me siento como una anciana en el mejor sentido. Él se rió. Estuvo de acuerdo. Un sábado a principios de primavera, regresé a Millbrook sola. No les dije a mis padres que iba. No fui a la casa. Conduje hasta First Methodist y estacioné al otro lado de la calle. Caminé por la parte trasera de la iglesia donde había un pequeño puente de madera sobre un arroyo. Que mi abuela nos había ayudado a cruzar cuando Brier y yo éramos muy pequeñas. El arroyo todavía estaba parcialmente congelado. El viento de primavera había comenzado, pero no el verde. Me quedé en el puente durante mucho tiempo. Pensé en la camiseta sin mangas color mostaza. Pensé en el café con leche de lavanda. Pensé en la bata de seda. Pensé en el cuchillo de mantequilla. Pensé en la tercera fila de atrás. Lo dije en voz alta porque quería oír mi propia voz decirlo. Dije: no perdono. Simplemente ya no cargo. Luego bajé del puente. No miré hacia la iglesia. Caminé hacia mi coche. Mi teléfono zumbó. Era Everett. Cena en casa. Le respondí una palabra. ¿Casa? Encendí el coche. Salí de Millbrook, pasé el letrero de Borley Hardware con el toldo rojo de la administración Reagan. Pasé el semáforo que importaba, pasé la casa donde había crecido, y no reduje la velocidad. Era un viaje de 2 horas hasta Columbus. Lo hice en 1 hora y 45 minutos. Everett me recibió en la puerta con una toalla de cocina sobre el hombro. Había hecho pollo asado. Bridget estaba dormida en la alfombra. Me besó la coronilla. Él dijo: bienvenida a casa. Yo dije: estoy en casa. Y por primera vez en mis 31 años, supe exactamente lo que significaba esa palabra.